Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Por favor, si me pueden comprobar el audio, si se escucha bien, por favor. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes con todos. Si me pueden, a ver, escuchar. Si se escucha, gracias, Jan, Rusel, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar. Buenas tardes, Jacqueline, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi cámara está un poquito mal. De repente no voy a poder prenderla por esta semana hasta poder resolver, pero lo importante es que podamos desarrollar nuestro tema de esta semana. ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Cómo estás, Angélica? ¿Qué tal? Entonces, sí se escucha bien. ¿Qué tal, chicos, chicas? Muy bien, entonces vamos a iniciar compartiendo el material de esta semana número 6. Ya se acercan las evaluaciones, hay que estar estudiando, no se olviden, ¿ya? Y pues conforme pasa el tiempo, a veces hay que también tomar medidas, ¿no? Para tener formas de estudiar, tener una disciplina que es muy importante sobre todo. A ver, vamos a empezar entonces. Vamos a ver si me escuchan, a ver si se ve el material, por favor. Si una vez más me confirman si se está viendo el material que estoy presentando. Sí, ok, muchas gracias, Jacqueline. Vamos entonces a empezar. Como ustedes pueden observar, vamos a ver esta semana número 6, corresponde a lo que vendría a ser hidrografía. Y dentro de lo que es hidrografía, vamos a ver en primer lugar lo que son las nociones básicas, las tres vertientes hidrográficas en el caso del Perú. También mencionamos, si hablamos de hidrografía, parte del mar peruano, algunas características, las principales corrientes, sobre todo que recorre nuestro sector marítimo, la presencia de glaciares, la importancia y las cuencas, ¿no? Y también mencionar este sistema conocido como gestión de riesgo dentro del uso y manejo de las cuencas. Muy bien, chicos, entonces vamos con las nociones básicas. Esto es importante para poder saber y entender el tema que vamos a tratar hoy día. Porque cuando yo te menciono, por ejemplo, régimen de un río, cuando yo te digo estiaje, cuando yo te digo crecida de las aguas o el volumen de las aguas del río, cuando yo te hablo de cauce, cuando te digo, por ejemplo, delta, tú al menos ya debes conocer a qué me estoy refiriendo, cuál es la situación o el concepto que ya se debe manejar con respecto a los conceptos y referente a lo que es la hidrografía, y más asociado a lo que es las vertientes hidrográficas del Perú, ¿no? Entonces vamos a ver todo eso y primeramente nos vamos a lo que es la definición. Bueno, hidro, agua, ¿no? Obvio, estamos definiendo lo que es este tema, hablamos de hidrografía como una ciencia que tiene la tarea de establecer la descripción de todas las aguas existentes, sobre todo en la superficie continental. Todas las aguas que existen en la superficie continental, que son ríos, lagos, presas, etcétera, ¿no? Las estudia la hidrografía, ¿no? ¿En qué sentido? Hablamos de su localización, sus condiciones fisiográficas y también el aprovechamiento que tienen cada una de ellas, ¿no? Cómo es su composición, en qué forma se encuentran distribuidas en la superficie continental. Todo esto lo estudia la hidrografía, ¿ya? Ahora, dentro de lo que nosotros conocemos dentro de esta ciencia, sabemos también que vamos a mencionar a lo que es este elemento líquido existente pues en el planeta, a esta entidad a la que nosotros conocemos como hidrósfera, ¿no? ¿Te acuerdas que nosotros mencionábamos en las primeras semanas hablábamos de geósfera, la parte sólida de la Tierra, litósfera, ¿no? Geósfera, litósfera, ¿no? Hidrósfera, atmósfera. Atmósfera vendría a ser la parte gaseosa, los gases, ¿no?
Hidrósfera está relacionado más que nada la parte líquida, ¿no? Esta parte, en este caso, que conforma un elemento importante también en la Tierra. Representada esta hidrósfera, que esta es esta entidad importante en la Tierra, ¿no? Está representada en las llamadas aguas saladas y las aguas dulces. Ahora, entonces la hidrósfera es el elemento líquido de la Tierra, este elemento líquido que se desprende en aguas dulces, en aguas saladas. ¿Quién estudia esta distribución de aguas? La hidrografía, no olvidemos, ¿ya? La distribución de las aguas en todas las superficies, sobre todo, especialmente en la superficie continental, lo estudia la hidrografía. Es la ciencia que estudia esta distribución. Pero en el caso de la hidrósfera como ente, como elemento que vamos a mencionar, por ejemplo, tenemos las aguas saladas, las aguas dulces, donde hay mayor distribución en el planeta. Obvio que las aguas saladas, fíjense cuánto representa, estamos hablando del 97%. O sea, de todo el elemento líquido que hay en la Tierra, o sea, el elemento que más abunda es el elemento líquido, ¿no? Pero de ese elemento líquido, ¿no? El 97% están en las aguas saladas. Y estamos hablando de los océanos y mares, ¿no? El de mayor extensión, ahí tenemos el Pacífico, segundo el Atlántico, tenemos el Índico y el Ártico. Entonces, en mayor proporción tenemos agua salada. Ahora, las aguas dulces representan solamente el 3%. Y ese 3%, ¿ya? Vamos a ver que de este 3% va a representar un 100%. Por ejemplo, ese 3% que nosotros vemos ahí, vamos a ver que es el total de las aguas dulces en el planeta. Entonces, estas aguas dulces, ¿cómo se están distribuyendo en el planeta? ¿No? Es poco, 3%, muy poco. Entonces, pero a pesar de eso, hay una distribución de estas aguas dulces. Por ejemplo, están los glaciares en las zonas polares que representa el 69%. Estas aguas no están directamente para el uso, por ejemplo, de la población. Si tú te das cuenta, estas aguas como están en estado sólido, están congeladas. Y quiere decir que la mayor distribución de aguas dulces en el planeta están representadas en los glaciales y zonas polares, ¿no? Y esto, un 69% de este 3%, imagínense, es bajo también. Pero en primer lugar tenemos a esta distribución. Quiere decir que estamos hablando, si a ti te mencionan aguas en estado sólido, están mencionando que son las aguas criogénicas, ¿ya? No olvidemos eso también. Y segundo lugar, por ejemplo, está en un 30% la distribución de estas aguas dulces que están bajo el nivel de la superficie, bajo el nivel del suelo, ¿no? En el interior. Esto significa que hay aguas con correntía en los mantos freáticos, en la napa freática. Estamos hablando de las llamadas aguas subterráneas y esto representa un 30%. Entonces, nos preguntamos qué es lo que utilizamos nosotros más directamente, ¿no? El ser humano, o sea, la población en el mundo. ¿Qué tipo de agua utiliza directamente? Pues son las aguas dulces. Y estas aguas dulces están relacionadas más a los ríos, en algunos casos lagos, en la mayoría algunos, hay lagos salados también, ¿no? Y representando, fíjense esto, solamente un 1%. Quiere decir que estas aguas que son directamente para el consumo de nosotros solo representan un 1%. Por ejemplo, acá se conoce a las aguas lóticas y a las aguas lénticas. Lóticas son aquellas que tienen escorrentía. Por ejemplo, un río podría tener aguas lóticas. ¿Por qué? Porque tiene correntía, recorrido a nivel de la superficie, recorre las aguas. Por eso la denominación. Lénticas cuando estas aguas empozan, ¿no? Por ejemplo, en un lago, laguna, ¿no? Hay empozamiento de agua, entonces a esto se conoce como lénticas, ¿ya? Entonces, eh, pongo estos términos porque en algún momento los vamos a mencionar
¿no? Ya hemos mencionado aguas subterráneas, por ejemplo. Aguas criogénicas, no olvidemos que son aguas en estado sólido, que los encontramos en los glaciales y las zonas polares, ¿no? Y en los ríos que tienen escorrentía, riachuelos, ¿no? Etcétera, que aquellos que recorren la superficie se conocen como aguas lóticas y las lénticas que son aguas que tienden a emposar. Entonces, esto significa 1%. Fíjense, es lo que menos hay y es lo que más consume el hombre directamente, ¿no? A través de los ríos, por ejemplo. Y eso significa, pues, que donde hay mayor presencia de aguas dulces, las tenemos en los glaciales y las zonas polares, que representa un 69%. Bueno, tendríamos que esperar que se descongelen. Bueno, con el calentamiento global esto va a pasar posteriormente, aumentar el nivel de las aguas, pero no necesariamente de las aguas de los ríos, en algunos casos, vertiente abajo de los lagos, pero en los casquetes polares va a aumentar el nivel de los océanos. Estamos hablando de las aguas saladas. ¿Qué es lo más próximo de repente para nosotros? Son los mantos freáticos, estas aguas que están bajo el nivel del suelo. Profesora, podemos tener acceso al agua dulce, entonces nosotros, miren que hay un 30%, ¿ah? Y es mucho más que 1%. ¿Tú te imaginas un 1% del planeta en ríos? Por ejemplo, acá está el Amazonas, acá está el Mississippi, el río Nilo, el Yancequián, en este caso, etcétera, los ríos en el mundo. Imagínate juntar todos ellos y que representen 1%. Tú los ves y dices, wow, qué cantidad de agua, pero no, es poca, solamente representan un 1%. Donde hay más, que representaría un 30%, es bajo el nivel del suelo. Ahora, para sacar esa agua del interior tendrías que generar inversión, máquinas, para profundizar la superficie, extraer esta agua, canalizarla, que llegue a ti, ¿no? El día que escasee el agua, por ejemplo, podemos hacerlo, sí, pero el agua ya no va a tener el mismo valor que tenía antes cuando era accesible a través de los ríos, por ejemplo. Entonces ahí este recurso dicen que en algún momento va a escasear, pero si lo vamos a obtener bajo procedimiento de inversión, va a tener un costo adicional, ¿no? Para la población. Imagínense a qué nivel podríamos llegar si es que escasea este recurso tan importante para el desarrollo de la vida, sobre todo. ¿Ya? Entonces, no olvidemos, en este caso, ¿ya? Las aguas dulces, la distribución que hay. Si alguna vez te preguntan y te dicen dónde hay más distribución de aguas dulces en el planeta, en primer lugar está acá, son las aguas criogénicas, ¿no? En segundo lugar, los mantos freáticos. Y el tercer lugar, ese 1%, pues lagos, vapor de agua también presente en la atmósfera, lagos y ríos. Muy bien, entonces, nuestro tema va señalándose a apuntar lo que vendría a ser las vertientes hidrográficas del Perú. Pero para eso vamos a estas nociones básicas que hay que conocer necesariamente y es importante. Para eso, nosotros tenemos que definir qué cosa es una vertiente hidrográfica. Dice ahí, conjunto de unidades hidrográficas, ¿ya? Es un conjunto. Para yo hablar de vertiente, entonces estoy hablando de un conjunto de unidades hidrográficas, o sea, juntar varias unidades hidrográficas que finalmente van a dar una vertiente. Por favor, escríbeme en el chat cuántas vertientes conoces tú. A ver, ¿cuántas vertientes conoces tú? A ver, ¿cuáles son las vertientes que llegas a conocer y que ya has estudiado en algún momento? Muy bien, la del Pacífico, me dicen por ahí en audio. Otra, a ver, tenemos para darles en este caso, la, la idea, ¿ya? No solamente tenemos la vertiente del Pacífico, ¿cuál es la otra? Muy bien, el Titicaca, del Amazonas, muy bien, Ángelo. Perfecto, Jacqueline, ¿ya? Estas tres vertientes que son importantes en el Perú. ¿Cuál de estas tres abarca mayor territorio en el Perú? A ver, ¿cuál de estas tres abarca mayor territorio en el Perú? ¿Cuál será? A ver.
Por ahí alguien me lo escribió ya también, pero a ver, ¿cuál de estas tres vertientes? A ver, empezamos. ¿Pacífico es la más extensa? No, no abarca mayor territorio, ¿ah? Justamente tenemos ahí que esta vertiente alberga uno de los ríos o una de las cuencas más extensas en el planeta y el río de mayor longitud en el mundo también, ¿no? Claro, el Amazonas o la vertiente del Atlántico también se conoce muy bien, Sebastián, un nuevo término, perfecto, es correcto, ¿ya? Bueno, entonces empezamos. Ya sabemos lo que al menos es una vertiente, vamos partiendo de eso cuando decimos que es una unidad hidrográfica. Y para eso nosotros vamos a poner un ejemplo. Dice cuyos ríos drenan a un punto común o que desembocan en un mismo mar, en ocasiones en un mismo lago. O sea, tienen un drenaje común. O sea, todas estas unidades hidrográficas drenan en un punto común, ¿no? O sea, es como que un conjunto de ríos tengan una desembocadura en un mismo lugar. A eso se refiere, ¿no? Ahora, entonces, si una vertiente es conjunto de unidades hidrográficas, ¿qué cosa es una unidad hidrográfica? ¿No? ¿Qué cosa es una unidad hidrográfica? Entonces, una unidad hidrográfica dice espacio limitado por divisoria de aguas. Profesora, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros hablamos de una unidad hidrográfica, hay elementos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cordillera, ya tenemos ahí la cordillera. Fíjense ustedes acá, ya la cordillera. Y dentro de ese sector de la cordillera, por ejemplo, la naciente de ríos, ¿no? Vamos a poner acá, ya, acá un río. Fíjense, la desembocadura lo hace en el mar. ¿No? Acá tiene un río que alimenta sus aguas, otro también, en cambio este no, solamente tiene uno, ¿no? Y por acá también por otro sector la naciente de otro río. Entonces, fíjense, vamos viendo que existe, solamente vemos que hay cordillera, vemos la naciente del río, ya, la naciente y su desembocadura. Y algo en común que tengan todos ellos, ¿ya? Vamos a ver desde la naciente hasta la desembocadura. ¿Listo? Desde la naciente, ¿no? Hasta la desembocadura. Miren que tienen en común estos tres sistemas de ríos. Vamos a empezar con el nombre, río, ¿no? Desde la naciente a su desembocadura, que desembocan en un mismo colector, ¿no? Un punto común. Todos desembocan en el mar, por ejemplo, ¿ya? Ahora, vamos a generar a partir de acá, por ejemplo, vamos a ubicar el río principal, porque siempre hay un colector principal. O sea, de todo este sistema de ríos que estamos ubicando, hay un río principal. Fíjense, hay otro río principal, otro río principal. Quiere decir que cuando yo hablo de un sistema fluvial, de una unidad hidrográfica, no solamente voy a tener en cuenta ya este río principal, sino también estos ríos secundarios que están alimentando o drenando este río, ¿no? Y fíjense de dónde se genera la naciente de este río. Y si hablamos de una unidad hidrográfica, estamos hablando de la cordillera, ¿no? Como que divide un sector de otro sector, porque en el otro sector también hay naciente de ríos. Es por eso que las cordilleras se denominan, cuando hablamos de unidades hidrográficas, de cuencas, de vertientes, estamos hablando de divisoria, divisoria de aguas, ¿ya? Las cordilleras tienen esa denominación, divisoria de aguas. La división de un sector de naciente de aguas con otro sector de naciente de aguas. Entonces, ahí tenemos divisoria de aguas. Ah, mira, se está completando el gráfico. Ahora, y vamos a ver que hay divisoria de aguas, naciente, río principal, ríos secundarios, y vamos a marcar entonces que esta unidad hidrográfica tiene una cierta extensión, fíjense, territorial. Se extiende, no solamente la unidad hidrográfica es el río,
de rojito, o sea, el río principal, y las cuencas o los ríos secundarios son los que no vamos a tener en cuenta. No, todo conforma lo que es la unidad hidrográfica. Por ahí me dice Jacqueline, Miss, ¿una unidad hidrográfica es lo mismo que una cuenca? Sí, se denomina de esa manera, cuenca hidrográfica, ¿ya? Por ejemplo, unidad hidrográfica del río Rímac, ¿no? Del río Rímac. El río Rímac tiene, ¿no? Todos los elementos que acabamos de mencionar y tiende a drenar, por ejemplo, acá en un mismo colector, un punto común que es el Océano Pacífico, igual que el río Lurín, igual que el río Chillón, por ejemplo, que tienen ese mismo recorrido. Profesora, y cada uno de ellos forma una unidad hidrográfica, así es. Cuando se habla de cuenca, nosotros hablamos de cuenca, mencionamos ya cuenca hidrográfica cuando compromete todos los elementos igual que una unidad hidrográfica, pero es más para la administración del espacio territorial. Pero es lo mismo, sí, ya es la misma denominación unidad hidrográfica, cuenca hidrográfica, se utiliza de la misma forma. Solo que cuando te dicen cuenca, te están hablando el espacio territorial que comprende todo ese sistema fluvial, ¿no? O sea, imagínate la cuenca del Rímac, ¿no? El Rímac es el río principal, pero el río Rímac tiene también afluentes, o sea, ríos que lo alimentan sus aguas. Entonces, esas que serán, por ejemplo, el río Blanco, el río Santa Eulalia, ¿ya? El río Santa Eulalia, el río Blanco, por ejemplo, ¿qué serían? Serían subcuencas. O sea, y ahí vamos a mencionar una subcuenca, ¿cuál es subcuenca del río Santa Eulalia, ¿no? Subcuenca del Santa Eulalia, que pertenece a la cuenca del río Rímac, ¿no? Entonces, todo esto también se denomina como unidad hidrográfica. Entonces, todos desembocan en el Océano Pacífico, por lo tanto, como se llama un conjunto de unidades hidrográficas que drenan a un punto común, se denomina como una vertiente, ¿ya? Estamos hablando de una vertiente del Pacífico, vertiente del Pacífico. Profesora, todos los ríos que desembocan en el Océano Pacífico forman parte de la vertiente del Pacífico, sí. El río Azul en China, el río Amarillo en China, el Yangtze-Kiang, el Huangho, por ejemplo, desembocan en el Pacífico y forman parte de la cuenca del Pacífico. ¿Ya? Es por eso que hablan de la vertiente del Pacífico, o sea, de todo el Océano Pacífico. El punto común, ¿quién es? El Océano Pacífico. ¿Ya? Entonces, en nuestro país tenemos nuestro sector de la vertiente del Pacífico también. Ahora, entonces, el gráfico es lo que hemos hecho y ahora vamos al gráfico oficial. Si ustedes ven el gráfico oficial que se presenta acá, dice divisoria de aguas. Estamos hablando de quién es la divisoria de aguas, la cordillera, ¿ya? Las subcuencas, fíjense, estos ríos que alimentan al río principal, ¿ya? Hay microcuencas también, que son ríos mucho más pequeños dentro de las subcuencas, ¿no? Entonces, todo esto vendría a ser, fíjense, que es lo mismo la denominación, ¿no? Cuencas, profesora, microcuencas, claro, estamos hablando de una unidad hidrográfica, ¿ya? Una unidad hidrográfica. Muy bien, entonces, pasamos también a otros términos que tenemos que manejar, el caso de un río, en este caso, el concepto corriente natural de agua continua que desemboca a otra similar o un lago o un mar, ¿no? Es una corriente natural, ¿no? Continua que desemboca a otra similar o un lago o un mar. O sea, la desembocadura va a ser a un río, va a ser a un lago o al mar. O sea, las aguas de este río, desde su naciente hasta su desembocadura, puede hacerlo en el mar, el lago o otro río también, ¿no? Entonces, fíjense, nos vamos a ver que las nacientes están en las partes altas. Los afluentes son aquellos ríos que alimentan las aguas de un río. El cauce vendría a ser la cavidad
cauce o lecho, también se le conoce, por donde discurren las aguas del río, y la desembocadura, por ejemplo, es donde termina la longitud de este río, ¿no? El curso de este río. Entonces ahí, por ejemplo, ahí tienen la forma de desembocadura de este río, es un delta, ¿no? Y estamos hablando de una cuenca, ¿no? Igual. Muy bien, ese es el término que también se utiliza para establecer, pues, a un río también, ¿no? Para denominarlo un río. Vamos a este gráfico, es mío, chicos, ya no se asusten, profesora. ¿Qué miedo? No, no, no. Es para solamente darles una idea de cómo nosotros generamos, establecer pautas y elementos que deben conocer para lo que es las vertientes hidrográficas que vamos a ver en un momento. Por ejemplo, cuando te dicen el origen de las aguas de un río, ¿dónde se originan las aguas de un río? Puede ser que este río tenga a nacer de un lago, entonces su origen es lacustre. O también puede ser a través del hielo, el descongelamiento, origen glaciar. También puede ser nieve, niveo, a través de las lluvias, pluvial, ¿ya? O puede nacer de otro río, que puede también darse la situación. Entonces, su origen será fluvial, ¿ya? Una cosa es pluvial, lluvias, y otra cosa es fluvial. Entonces, origen de las aguas del río de la vertiente del Amazonas, glacio, niveo, pluvial, por ejemplo, ¿no? Ah, profesora, entonces tiene esa connotación, ¿no? Por ejemplo, el río Desaguadero, en la vertiente del Titicaca, hablamos que este río tiene origen, sobre todo, lacustre, ¿no? Porque nace del lago Titicaca, ¿no? El Desaguadero, que finalmente sus aguas terminan en otro lago en Bolivia, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Lacustre, glacial, niveo, pluvial y fluvial. Ahora, también vamos a ver qué cosa es el curso de un río, ¿ya? ¿Qué cosa es el curso del río? Bueno, esto sí lo debes manejar, por favor, esto lo tienes que manejar. Hablamos, es el trayecto que se tiene, ¿ya? La distancia que hay desde la naciente del río hasta la desembocadura, ¿ya? Desde la naciente hasta, acá está, hasta la desembocadura, ¿no? Entonces, desde que nace hasta que desemboca, ¿cómo se llama ese trayecto? En kilómetros se conoce como curso, ¿ya? Hablamos del curso, ¿no? Y este curso, ojo, ¿ya? Se divide en, así, en tres. Curso alto, ¿ya? Curso alto, ¿no? Tenemos ahí el curso medio, ¿ya? El curso medio, uy, no me sale, ay, no me salió. Y el curso bajo o inferior, ¿ya? No vaya a venirte sinónimos también, ojo con esto. Curso alto o superior, curso bajo o inferior. También se establece de esa manera, ¿no? Esto es medio. Ahora, ¿por qué hago esta distinción, profesora? ¿Por qué hace esta distinción? Porque han venido preguntas acerca de esto. Por ejemplo, en su curso alto, el río, en la naciente, en las zonas altas de las cordilleras, este río es erosivo, este río tiene fuerza, este río desprende rocas, ¿no? Acarrea sedimentos de las zonas altas y va en pendiente. Es así el curso alto. El curso medio ya no, es más lento el río. En el curso bajo no, incluso en su curso bajo algunos ríos ya tienen más caudal, ¿ya? O sea, tienen más volumen de agua y tienden a ser navegables, ¿ya? Navegables, por ejemplo. Esto acontece no en todos los ríos, por ejemplo, en los ríos amazónicos, ¿ya? Entre su curso medio y bajo ya tienden a ser navegables estos ríos. En su curso alto, estos ríos, por ejemplo, como son, tienden a ser erosivos, ¿no? Forman cañones, forman pongos, por ejemplo, de acuerdo a las regiones donde se ubican. Entonces, a tener en cuenta eso, por favor, no te vayan a decir pues en un enunciado que te venga en una pregunta y te dicen pues que en su curso alto, o sea, donde nace el río, el río es navegable. No, pues, no va a ser navegable, ¿ya? O en su desembocadura, en su curso inferior,
¿no? O bajo, este río tiende a ser erosivo, ¿no? No, más bien ya en su curso bajo, este río tiende a ser más, está depositando sedimentos, ¿no? Es más lento y más caudal, por ejemplo, cuando recorre ya en su sentido de su curso inferior, ¿ya? Ahora, ustedes ven el canalito, ¿no? Ustedes han visto el canalito por donde discurren las aguas del río. Este canal se conoce como cauce, ¿ya? Este canal que a veces el río se seca y deja como una concavidad. Ese es el cauce, por donde discurren las aguas de un río, ¿ya? Las aguas de un río. Y fíjense que hay un momento que a este río alimenta otro río, y este es un río secundario. Entonces, cuando está alimentando este río, quiere decir que esto es un afluente. Pero por otro lado, fíjate que hay de este mismo río nace un nuevo río, ya está naciendo un nuevo río acá, ¿no? Está descargando las aguas de este río, a lo que vamos a denominar, en este caso, un efluente. Afluente, efluente. Díganme, uno deposita las aguas y otro descarga las aguas, ¿no? Díganme cuál de estos dos será tributario. A ver, con el gráfico que puedes observar, este da agua, aumenta las aguas de este río principal y este, en cambio, el efluente tiende a descargar las aguas de este río. Entonces, ¿cuál de estos dos será tributario? ¿Afluente o efluente? ¿Cuál crees? Afluente. Perfecto, muy bien. Es correcto. Es correcto, muy bien, Jacqueline, por ahí también. Están escribiendo en el chat. Es el afluente o tributario, no olvidemos. Profesora, y el efluente emisario. Es como que naciera un nuevo río, ¿no? En este caso, y finalmente es el que va a generar, en este caso, pues chicos, representar, ¿no? Como un emisario es el que va. Por eso la denominación también, ¿ya? El que descarga las aguas. Muy bien, entonces, vamos a otra forma también de conocer términos que hay que manejar con respecto a este tema. Es la forma de desembocadura. Dos formas de desembocadura, tenemos el delta y tenemos el estuario, ¿no? El delta sabemos que se forma por depósitos aluviales que trae el río en su desembocadura, en forma de bracitos, etc. En cambio, el estuario, ¿cómo es el estuario? El estuario tiende a abrirse en forma de embudo cuando va a desembocar. ¿Ya? Ahí tenemos. Esto vendría a ser estuario. Por ejemplo, la mayoría de los ríos de la vertiente del Pacífico desembocan en estuario. A diferencia de la vertiente del Pacífico, hay uno solo que desemboca en delta, que está en el norte del país. ¿Alguien sabe cuál es el único río que tiene esta forma de desembocadura en la vertiente del Pacífico? Está en el norte del Perú, ¿ya? Y que tiene su desembocadura en delta. Muy bien, Jacqueline, el río Tumbes. Perfecto, el río Tumbes. Ahora, ¿qué pasa cuando dos ríos se unen? Fíjense en esta parte, cuando dos ríos se unen, ¿no? Para formar uno principal. A esto se conoce como confluencia, ¿ya? No olvidemos, confluencia. Muy bien, también hablamos del régimen, porque la cantidad de agua que recorre el cauce de un río puede variar, ¿no? Entonces, es lo que nosotros conocemos como caudal. ¿Qué cosa es el caudal? Y se mide en metros cúbicos. Volumen promedio de agua que el río transporta. Ese es el caudal. ¿Ya? Es el volumen promedio de agua que el río transporta. Ahora, este volumen, como les vuelvo a decir, puede variar. Entonces, si varía, ahí hablamos del régimen de sus aguas, ¿no? Entonces, variación del caudal durante el año. Hay ríos que tienen el mismo promedio de caudal durante todo el año, ¿no? Entonces, cuando mantienen ese promedio de agua, ese volumen de agua durante todo el año, se conoce que este régimen es regular.
Los ríos amazónicos, por ejemplo, tienen un régimen regular. ¿Por qué? Porque el promedio del volumen de sus aguas es casi el mismo durante todo el año, no varía. Tú no ves al Amazonas pues como un riachuelo, pues, ¿no? No, siempre hay cantidad de agua, gran volumen que representa este río, ¿no? Entonces, este régimen es regular. Irregular cuando varía drásticamente su caudal, o sea, el volumen de agua va a cambiar drásticamente, ¿no? Entonces, fíjense, profesora, ¿puede cambiar drásticamente? Sí, de dos formas, ¿no? O hay crecida o hay estiaje, ¿ya? Quiero que tengan en cuenta estas dos. Es cuando hablamos de esta situación, cuando hay variación del caudal durante el año, pero es irregular el régimen. ¿Cuándo es crecida? Cuando el volumen del promedio de las aguas llega a su máximo nivel, ¿no? En época de lluvias, por ejemplo, tenemos crecidas en los ríos costeños, ¿no? Cuando el volumen promedio de sus aguas llega a su máximo nivel. Eso es crecida, ¿ya? ¿Y qué cosa es estiaje? Cuando el promedio de sus aguas, el volumen del promedio de sus aguas, desciende a su máximo nivel. O sea, el ascenso de las aguas es crecida, el descenso de las aguas es estiaje, ¿ya? A ver, chicos, ¿en qué meses, los que están por acá en la costa peruana, en qué meses hay estiaje? A ver, en los ríos costeños, ¿no? A ver, chicos, ¿en qué mes? Julio, junio, muy bien, ahí, junio, julio, claro, pues ahí el río Rímac, si uno lo ve, parece un riachuelito, ¿no? Solamente se ve el gran cauce que tiene pedregoso, lleno de piedras, claro. Ahí se produce estiaje. Junio, julio, por ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a tener en cuenta estas características, chicos. Espero les haya ayudado a comprender y establecer cuando yo te digo tributario, cuando te digo emisario, cuando te digo régimen irregular, cuando te mencione estuario, cuando te mencione estiaje, ya sabes a lo que me estoy refiriendo. ¿Ya? Estas son las nociones básicas que necesitamos conocer y también manejar lo que es el tipo de cuenca. O sea, fíjense que el río principal, este río tiende a desembocar fuera del continente, drenan hacia el mar, este tipo de cuencas se conoce como exorreicas. ¿Ya? Tenemos ahí las cuencas exorreicas. También están las cuencas endorreicas cuando lo hacen dentro, dentro, endo, dentro, ¿no? Y lo hacen en un lago, ¿no? Y de esta manera hablamos de una cuenca endorreica, ¿ya? Esto es dentro del continente, ¿no? En un lago. Exorreica cuando depositan sus aguas fuera del continente, por ejemplo, en el mar. Y tenemos las arreicas. ¿Qué cosas son las arreicas? Las aguas de este río, mira, su curso están destinadas hasta a desembocar fuera del continente, pero estas rayitas que significan que se secan las aguas. Las aguas pueden perderse, sí, profesora, se pierden, se pierden. ¿Y por qué motivo se puede perder las aguas de un río? Se secan, se infiltran, se evaporan o a veces es muy usado por la población y de esa manera pues se genera que no llega a desembocar en el mar, ¿no? Por evaporación y filtración. Por ejemplo, ahí tenemos el río Ica. Muy bien, estas son las tres cuencas que hay que manejar, exorreicas, endorreicas y arreicas. Y hay una tercera, hay una cuarta, perdón, que se le conoce como criptorreicas. ¿Ya? Esa es para ustedes una información. ¿Qué son las criptorreicas? Estas son las que están bajo el suelo, o sea, son de aguas subterráneas, ¿ya? Son de aguas subterráneas, sobre todo, ¿no? Entonces, cada vez que te mencionen en algún momento aguas que drenan por debajo del suelo, estas son cuencas, que hay ríos también, obvio, ¿ya? Que se desplazan, estas son cuencas criptorreicas. ¿Chicos? Muy bien.
Muy bien, jóvenes, entonces ahora sí nos vamos a la parte, estas son nociones básicas, imagínense, si no podemos saber esto, ¿qué sería? Vamos a las vertientes hidrográficas del Perú, vamos a ver las tres que tenemos, el caso del Amazonas, que es el más grande, el de verde, 84 cuencas conforman la vertiente del Amazonas, la vertiente del Pacífico, 62 es el segundo lugar, la vertiente del Titicaca, que es la que compartimos con Bolivia también, ¿no? 13 cuencas. Y este volumen promedio de agua es considerable si unimos estas vertientes y hace que el Perú tenga a ubicarse entre los 20 países más ricos de agua, en este caso, en el mundo, ¿no? Y ahora, eso no significa pues que vamos a desperdiciar agua, no, no, no. Sobre todo acá en la costa peruana, donde dicen que va a escasear el agua, ¿no? A futuro. Ese es el problema que se tiene a solucionar justamente hoy en día, ¿no? Estamos más, creo que estamos más preocupados en problemas políticos y no vemos los recursos que tenemos que posteriormente nos van a traer problemas también. Ya ha habido ya una alerta, ¿no? De la falta de agua, sobre todo en la costa peruana. Bueno, nos vamos y mi consejo para estudiar vertientes del Pacífico. ¿Qué tienes que hacer? ¿No? Y para que te ordenes, para que puedas recordar esta semana y cualquier evaluación que te venga, pues puedas resolver adecuadamente. Chicos, nociones básicas, tienen que saber todas las nociones básicas. Segundo, ¿qué ha venido más en preguntas de examen acerca de las vertientes hidrográficas? Características generales. Traten de recordar las características generales de cada vertiente hidrográfica que tiene el Perú. Vertiente del Pacífico, Amazonas y del Titicaca. Sus características generales que están observando ahí, por ejemplo, el origen de los ríos, la naciente, qué tipo de cuenca, cómo es su cauce, curso, recorrido, el régimen, etcétera. Sus características generales. ¿Por qué? Porque ha venido enunciados donde te mencionan características del Pacífico cuando son realmente o tú tengas a determinar si es falso o verdadero cuando te pongan características ya sea de cualquiera de estas vertientes, ¿no? Entonces, a desligar eso. Y segundo, por lo menos saber ubicar los nombres de los ríos, a qué vertiente pertenece, ¿no? A qué vertiente pertenece. Por ejemplo, tú me vas a escribir en el chat, ¿ya? Me vas a escribir en el chat. ¿A qué vertiente pertenece el río que te voy a mencionar? Por ejemplo, si yo te menciono Jequetepeque, ¿vertiente de qué? ¿Pacífico, Amazonas o Titicaca? A ver, a ver, Jequetepeque, ¿qué será para ti? ¿Zonas? Pacífico, muy bien, por ahí, Jacqueline. Por ejemplo, si te hablo del río Marañón. A ver, río Marañón, río Marañón. ¿A dónde El pertenece? Amazonas. A Amazonas, muy bien, ¿ya? A ver, si te menciono el río Caplina. A ver, el río Caplina. ¿Dónde estará? Uy, ahí está el río Caplina. Uy, se quedó el río Caplina. El Pacífico, ¿ya? Si te menciono el río, a ver, el audio, por favor. Alguien prendió su audio. Y te menciono el río Tambo. A ver, el río Tambo. Tambo. Y el que sabe me va a escribir. A ver, por ahí, Tambo, 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 Tambo. El Amazonas. Es que hay dos tambos, ¿no? Por ahí me escriben el Pacífico y también hay tambo en el Amazonas. Ojo con eso, ¿ah? Vamos a ver la diferencia, chicos. Bueno, vamos a empezar, chicos, chicas. Bueno, vamos entonces con esto. No olvidemos, primero, características generales de cada vertiente. Segundo, lo que debes conocer es acerca de, en este caso, el río, a qué vertiente pertenece, ¿no? Que es importante. Muy bien. La vertiente hidrográfica del Pacífico, 62 cuencas, ya hablamos del 21,8 del territorio nacional que alberga esta vertiente,
y el 2,18 del total de las aguas nacionales. Origen de sus aguas, glacio niveo pluvial. Ya sabemos por qué. Naciente, la cordillera occidental. La mayoría de cuencas exorreicas, algunas arreicas, cauce rocoso. Profesora, ¿cómo que cauce rocoso? O sea, la cavidad por de donde discurren las aguas de este río son rocosos, rocas, acarrean rocas, ¿ya? Es por eso que hay que limpiar el cauce siempre en la vertiente del Pacífico en época de lluvias, ¿no? La famosa descolmatación. Descolmatamos, limpiamos el cauce. ¿Por qué? Porque hay que profundizar ese cauce, porque como es rocoso, sacamos todas esas rocas que se sedimentan y finalmente pues hacemos que el río no se desborde en época de lluvia, ¿no? Cuando hay crecida. Curso, corto recorrido, recorrido andino costeño, o sea, nacen en la cordillera, régimen irregular, ¿no? Caudal hay poco, escorrentía torrentosa, ¿ya? Entonces, vamos a entonces a ver, chicos, ¿qué decimos nosotros? Fíjense estos ríos, donde nacen en la cordillera occidental. El recorrido que tienen estos ríos es corto, es transversal, forman valles. ¿Cómo se llaman estos valles? Se conocen como conos deyectivos. En las zonas altas, en su curso alto, estos ríos de la costa o de la vertiente, que son andinos acá en la naciente de la cordillera, cuando son erosivos, están formando cañones, ¿no? Y a la vez aprovechamos esta correntía de estas aguas para generar la construcción, en algunos casos, de centrales hidroeléctricas, ¿ya? Y no olvidemos también la forma de desembocadura que tenemos acá es de estuario. El único delta es el río Tumbes. ¿Qué tipo de cuenca en su mayoría? Exorreica. Hay arreica, sí, el caso del río Ica, por ejemplo, es de condición arreica. ¿Qué significa arreica? Que sus aguas tienden a secarse. Muy bien, y sabemos que su régimen, ¿cómo es? Su régimen es irregular, quiere decir que el volumen de sus aguas no es constante, no es promedio, durante todo el año no se mantiene el mismo promedio. Por lo tanto, en la vertiente del Pacífico hay crecidas. ¿En qué meses? De diciembre a marzo. Y estiaje de junio a julio, ¿no? O sea, quiere decir que el nivel de las aguas desciende drásticamente en época de estiaje, esto en los meses de junio a julio. ¿Y esto qué ha traído como consecuencia? Ha traído como consecuencia, pues, que en estos meses donde no hay agua, ¿qué hacemos? Si estos suelos son productivos, ¿no? Altamente productivos de la costa peruana, falta agua. Ya no hay mucha agua por el régimen irregular de los ríos. Entonces, ¿qué se hace? Se genera la construcción de obras hidráulicas. Por ejemplo, ahí están represas, reservorios, transvases que se utilizan para el sistema del desarrollo agrícola, ¿no? Incluso para llevar aguas donde no hay. Tenemos ahí, por ejemplo, en la zona de las Pampas, ¿no? Entonces, vamos a distinguir estas características importantes, no olvidemos. Y algo que tenemos que también, sobre todo, recordar que las 62 cuencas de la vertiente del Pacífico que están en el Perú no nacen en la cordillera occidental. Todos no nacen en la cordillera occidental. Tenemos 3 ríos que nacen en el Ecuador, en los Andes ecuatorianos. ¿Cuáles son estos ríos? Chira, Tarumilla y Tumbes. ¿Ya? Chira, Tarumilla y Tumbes. No olvidemos. Entonces, las características principales acá forman cañones en su curso alto, se aprovechan la correntía para centrales hidroeléctricas, curso corto, transversal, forman valles, conos deyectivos, condición exorreica, forma de desembocadura estuario, el régimen que tienen estos ríos es irregular, crecida en la diciembre a marzo, ya viene, ¿no? La crecida de los ríos en la costa, y estiaje junio-julio. Y esto hace que por el régimen irregular se construyan obras hidráulicas. Chicos, esto fue pregunta de examen en algún momento. La pregunta era, ¿por qué se construyen tantas obras hidráulicas en la costa peruana? ¿No? Que esto es importante para el almacenamiento de agua, para generar
alimentar las aguas de un río, para generar obras de irrigación, o sea, te ponían todo esto, ¿ya? Y te preguntaban por qué por qué se construían tantas obras hidráulicas en la costa, en la costa peruana. Y la respuesta está acá, pues chicos, miren, ¿por qué? Porque no hay agua, pues, no hay agua en la costa peruana, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que estos ríos tienen un régimen, en este caso, irregular, ¿ya? En este caso tiene un régimen irregular, porque hay mayor población y menos agua. Claro, se puede asociar a eso, en este caso, Jacqueline, pero así más contundente, la respuesta es esta, ¿no? Es que en esta zona no hay agua, ¿por qué? No es porque la población lo use, ¿no? Sino porque en este caso tenemos acá, ya, en este caso tenemos acá eh, el régimen irregular de las aguas, ¿ya? De los ríos costeños. Ah, a ver, un ratitito. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta que tengan a partir de acá? Si no pasamos a los ríos, alguna pregunta que puedan tener, si no, ¿sí? ¿Ya? Vamos, vamos, vamos. A ver, un ratito, por favor. Ya, listo, vamos. Vamos, vamos. Entonces vamos a ver los principales ríos. ¿Ya? No los 62 ríos, sino vamos a ver los principales, ¿ya? Rapidito nos vamos, aunque nos gane el tiempo, porque también tenemos que ver educación cívica. Miren, Zarumilla, Tumbes y Chira. Dime, ¿qué tienen en común estos tres? Y te lo acabo de mencionar. A ver, Zarumilla, Tumbes y Chira, que fue pregunta de examen, ¿ah? En algún momento también lo vuelven a repetir a veces, ¿no? Muy bien, nacen en la zona de los Andes ecuatorianos. Ujú. Ok, ya, por ahí, perfecto. Bueno, al menos tener esa idea, ¿no? Bueno, desemboca en la boca de Capones, Zarumilla, no te olvides, frontera entre Perú y Ecuador. Acá está en la zona, en este caso, norte, ¿ya? Vamos a recordar sobre todo esto más importante. Hay una bocatoma importante que embalsa las aguas de este río, que es la bocatoma de Palma. Tumbes, el único delta, no te olvides, navegable, es el único navegable. Los ríos de la costa no son navegables, ¿ah? Profesora, pero yo navego. No, ¿cómo vas a navegar si son de curso corto? ¿No? El cauce es pedregoso, entonces no, pues no tienden a ser irregulares también, ¿no? Entonces no son navegables. El único navegable es el río Tumbes, ¿ya? Ahí tienes el proyecto binacional conocido por Django Tumbes, un proyecto con Ecuador que se ha realizado también. Chira es el de mayor crecida, segundo y el mayor caudal. Ahí tenemos la represa de Poechos y reservorio de San Lorenzo, uno de los más importantes en este sector, ¿ya? Esto con rojito, chicos, que ha venido en pregunta ya de examen, donde te han preguntado o han hecho una comparación, o te ponían los ríos y tú tenías que relacionar a qué represa correspondía cada río, ¿no? Poechos y San Lorenzo al río Chira, no olvidemos, ¿ya? Tenemos también el río Chancay, bueno, producción de arroz, caña de azúcar, se divide en tres brazos, tres canales importantes construidos, ¿ya? Taimi, Lambayeque y Reque, ¿ya? Y justamente asociado también al reservorio de Tinajones en la zona norte. Jequetepeque, cada vez que te hablen de Jequetepeque, y muchos me respondieron correcto, vertiente del Pacífico, valle arrocero más importante del Perú, a pesar que no hay mucha agua, imagínense cultivo de arroz en la zona norte, uno de los más importantes. ¿Esto por qué? Porque hay un reservorio. Miren, un reservorio es que reserva agua, ¿no? Entonces, ahí está Gallito Ciego, ¿ya? El río Jequetepeque, embalsa estas aguas y importante para el desarrollo del cultivo de arroz. El río Santa, ¿ya? ¿Sabes cómo fue el río Santa, no? Eso te expliqué la semana pasada. A ver si te acuerdas, ¿no? Esta es la cordillera blanca, ¿no? Y frente a la cordillera blanca, ¿quién está? La cordillera negra. Este es el nudo de Pasco, esta zona,
¿no? Esta zona, acá cerca, está el nudo de Pasco. Muy bien. Entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, ¿quién nace? Nace el río Santa. Este vendría a ser el río Santa. ¿Ya? Este es el río Santa, formando el famoso callejón, el callejón de Huaylas, ¿no? Y el río Santa corta la Cordillera Negra, formando el cañón del Pato, ¿ya? Mira, el cañón, así está el famoso cañón del Pato, ¿no? Y justamente ahí está, muy bien, Jacqueline, ahí está pues este río importante, y sabemos que este río importante, sus aguas son trasladadas a la Libertad a través del proyecto de Chavimochi Chinecas. Imagínate el río Santa, sacan las aguas, la desvían, miren a través de estos canales maravillosos, las desvían hasta la carretera, ¿no? Muy cerca, donde el agua es llevada a la zona de la Libertad para generar este proyecto de Chavimochi Chinecas. ¿Qué hace este proyecto? Pues irriga las pampas secas de Chaubirú, Moche, en la zona de la Libertad, hoy en día lleno de cultivos, sobre todo cultivos de exportación, importante lo que se desarrolla con el río Santa también, ¿ya? Está el río Rímac, ahí tenemos el río Rímac, tiene afluentes o tributarios, el río Santa Eulalia, el río Santa, perdón, el río Santa Eulalia, el río Blanco, ¿ya? Es la de mayor población, obvio, que el mayor número de la población está en esta zona central, está en Lima, en la provincia, y justamente pues este río recorre este sector importante. Tenemos la trasvase de Marca Pomacocha, la represa de Yuracmayo y centrales hidroeléctricas importantes a lo largo de la cuenca del Rímac, el río Huinco, Huampaní, y en este caso tenemos ahí también Moyopapa. ¿Qué es una trasvase? Una trasvase, miren, esta es una cordillera, ¿ya? Y en resumen, ¿no? Esta es en la zona central, por ejemplo, tenemos acá una laguna, ¿ya? Esta laguna tiene el nombre de Marca Pomacocha, y el río Rímac es este de acá. Por ejemplo, en el otro sector está en la vertiente occidental. ¿Qué sucede? Es cuando esta laguna, ¿no? Tú construyes elementos de ingeniería, obras hidráulicas, para alimentar las aguas del río Rímac. Entonces, una trasvase sirve para alimentar las aguas de un río, ¿no? Entonces, esto se ha hecho a través de la unión de este canal entre la laguna de Marca Pomacocha para alimentar las aguas del río Rímac. ¿Y por qué queremos alimentar las aguas del río Rímac? Porque no hay agua, ¿no? Entonces se están construyendo transvases, ¿ya? Entonces las transvases sirven para eso, para alimentar las aguas de los ríos. Y justamente en esta zona central también se aprovecha la escorrentía de estas aguas para desarrollar también la construcción de centrales hidroeléctricas. El que va, por ejemplo, a Chosica, el día que vayas a Chosica, carretera central, ¿no? Ahí está la central de Huampaní, en la zona de Chaclacayo, por ejemplo, más hacia el recorrido en la carretera central hacia el norte, Moyopamba, por ejemplo, ¿no? Y la represa de Yuracmayo, no te olvides que a lo largo de la cuenca del Rímac también se desarrolla agricultura, ¿ya? El río Ica, bueno, sabemos que el río Ica, ¿qué es el río Ica? El río Ica es arreico, ¿ya? Arreico. ¿Qué significa? Pues que no tiene agua. Entonces, en la zona donde sí hay agua, se aprovecha estas aguas en este caso con las aguas del río Pampas, y se forma el sistema de Choclococha para los sistemas de irrigación en su curso alto medio del río Ica, ¿no? Entonces se aprovecha sus aguas hasta donde hay agua nada más para eh, almacenar las aguas del río Ica y convertirlo en un sistema de regadío, ¿no? Sistema Choclococha. Choclococha. Mar Capomacocha, no te olvides, asociado al RIMAC, ¿ya? Mar Capomacocha. Ahora, Ocoña, ya estamos en la zona de Arequipa, ¿no? Forma el famoso cañón importante de Cotahuasi, ¿ya? Eso es lo que vamos a recordar, ¿ya? Y tenemos la vertiente hidrográfica del Pacífico, el río Majes, ¿no? Posee la mayor cuenca colectora. Profesora, ¿qué cosa es una cuenca colectora? ¿No? Una cuenca colectora es esta, aquella que colecta mayor número de ríos y forma uno principal, ¿no? Entonces, mira, ¿cuántos ríos ha colectado para formar uno principal? Ese es el Majes, ¿ya? Tiende a ser en este caso el Majes.
A ver, chicos, un ratito. Me están llamando de la dirección. Un ratito, chicos. Ya, chicos, regresé, había un problemita que solucionar. Tengo algunas responsabilidades en el centro pre, así que mil disculpas. Vamos a continuar. ¿Me escuchan, por favor? Me escuchan? Es importante que me Sí, escuchen. Miss. Ya, listo. Vamos entonces. Nos quedamos en la vertiente del Pacífico. Vamos con el río Majes, mayor cuenca colectora, como les dije. También forma el famoso cañón del Colca. La represa de Condoroma está asociada a este río. El río Chile, no olvides que está pasando y recorre la ciudad de Arequipa. Y la presa, sobre todo, que es almacenamiento de agua, como ustedes ven ahí, es la famosa Aguada Blanca. Lo bueno, ¿qué podemos recordar de esto? Acuérdate, Chile, Arequipa, el nevado del profesor, el volcán del Misti, así es. En la base del volcán del Misti se ha construido esta central hidroeléctrica conocida como Charcani 5, imagínense, ¿ya? Charcani 5. Ahora, les mencioné acerca del río Tambo. Ojo, que hay dos ríos Tambo, el Tambo de la vertiente del Pacífico y el Tambo, sobre todo, de la vertiente del Amazonas. Este es del Pacífico, ¿ya? Miren dónde nace este Tambo. Está naciendo en Puno. Entonces, este río Tambo recorre, miren, se va de Puno, llega de Puno, ¿ya? Puno, llega a Moquegua, ¿no? Y de Moquegua se desvía para desembocar en Arequipa. Entonces pasa por varias regiones, es por eso que habla de la mayor
longitud de las vertientes, ¿ya? Ahí asociada a la represa de Pasto Grande en esta zona sur de nuestro país. Y el río Caplina es el río más austral. Profesora, ¿qué significa austral? El que está más al sur de nuestro país. Está en Tacna, ¿ya? Pasa por la ciudad de Tacna y en este caso solo lleva aguas en su sector andino. Dicen que cuando llega a la ciudad ya este río tiende a secarse, ¿ya? Pero en su sector andino hay presencia de agua todavía y asociado a las represas de Curamas y Paucarani. Muy bien, en esta zona, sobre todo sur. Muy bien, chicos, no olvidemos que estos son los principales ríos que van a venir en evaluación. Vamos a la vertiente del Amazonas. Del Amazonas que tenemos allí, ¿ya? Es la mayor del mundo, abarca territorios de Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, por ejemplo, ¿no? Si nosotros observamos el mapa, también vemos que la naciente de este gran río, considerado uno de los más importantes en el mundo, también genera las cuencas más extensas en el mundo, está la naciente en el Perú. Origen de sus aguas, glacio, niveo, pluvial y lacustre, ¿ya? Y no olvides que la naciente de sus ríos principales está en dos sectores, el nudo de Pasco, ¿ya? Y el nudo de Vilcanota. Profesora, ¿y esto cómo lo asocio? Miren, cuando te dicen nudo de Pasco, ¿ya? Cuando te van a mencionar nudo de Pasco naciente de los ríos del Amazonas, acuérdate de la zona central, si vemos el mapa del Perú, ¿no? En esta zona, ¿no? ¿Qué ríos son los que se originan en este sector que van a dar un origen posteriormente al Amazonas? Está el río Marañón, Mantaro y el río Guayaga, ¿ya? Marañón, Mantaro, Guayaga. Y de Vilcanota, por ejemplo, ¿ya? Y de Vilcanota, tenemos ahí, por ejemplo, ¿ya? En el nudo de Vilcanota, en este sector, esto es el sector suroriente, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay dos nudos importantes, está el río Urubamba, ¿ya? Entonces, nudo de Pasco, MMH, Mantaro, Marañón, Guayaga. Nudo de Vilcanota, el río Urubamba. ¿Qué más vamos a generar de estas características? La cuenca que tiene esta vertiente sexorreica, porque el colector principal, que es el Amazonas, se está desembocando en el Océano Atlántico, o sea, en el otro, ya en el otro sector del continente, ¿no? El cauce, rocoso arenoso. Dos son como los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿no? Que encuentras rocas ahí acumuladas en su cauce, no. Es por eso que tiene rocas, ¿ya? Pequeñas, pero hay más arena, ¿no? Pero es por eso que cuando ustedes ven los ríos amazónicos son de color amarronado. Uno dice, profesor, esos ríos están sucios, yo no me voy a bañar. No, están ricos en minerales. Báñate nomás, anda a ver lo que te va a pasar. Maravilloso, ¿ya? Entonces ahí viene la diferencia. Curso largo, estos no son como las costas, pues, ¿no? La vertiente del Pacífico, estos son de largo recorrido, ¿no? Y su sector va desde lo andino, o sea, nace en el sector andino y cruzan el sector amazónico. Régimen regular porque mantiene su caudal durante todo el año. El caudal es abundante, la escorrentía según pendiente, torrentosa en su curso superior y navegable en su curso medio inferior. ¿Ya? Vamos a encontrar sobre todo esa característica. Es por eso que hay que recordar lo siguiente. Origen de sus aguas, en su curso alto están formando pongos, tienden a ser torrentosos. ¿Qué cosa es un pongo? Cuando el río corta un sistema de cordilleras, ¿no? Y en su curso bajo tienden a ser navegables. Y esto es curso bajo, ¿saben dónde están? Ya están en la llanura amazónica, o sea, en la zona baja, esto es en la selva baja, ¿no? Están formando meandros también ya en su curso bajo, ¿ya? Y su régimen es regular y su curso tienden a ser muy largos, sobre todo. Estos ríos son largos, ¿no? Incluso tienden a ser navegables, ¿no? Un trayecto largo. Muy bien. Y también vamos a encontrar, vamos a encontrar, por ejemplo, acá lo siguiente. La vertiente hidrográfica del Amazonas, vamos a tener unidades hidrográficas importantes. Profesora, ¿unidades hidrográficas importantes acá? Sí. Es una de las cuencas más extensas que tiene nuestro territorio. Fíjense que hablamos del 97,8% del total de las aguas a nivel nacional.
84 cuencas que están en 6 unidades hidrográficas. Entonces, estas unidades hidrográficas, ya, cada una de ellas en colores, se están definiendo de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿qué unidades hidrográficas conforman la vertiente hidrográfica del Amazonas? El río Madre de Dios, ¿no?, que está con frontera ya con Bolivia, el río Marañón, ¿no?, el río Purús, frontera con Brasil, el río Yurúa, también frontera con Brasil, y el río Ucayali y la intercuenca del Amazonas, ¿no? Vamos a entrar, uy, parece una marañadita acá, no vale así, vamos a borrar. ¿Qué significa? Que cada una de estas unidades hidrográficas va a aportar con estos ríos que van a dar finalmente la formación del Gran Amazonas. Por ejemplo, ahí tienes la intercuenca del Amazonas, quienes alimentan las aguas del río Amazonas, Nanay, Napo, Putumayo, Yarabí, por ejemplo. El río Madre de Dios, ¿quién forma el río Madre de Dios? Está el Manu, Inambari, el Tambopata, el Hit. El río Hit es el mayor es el río más oriental que tiene el Perú, frontera con Bolivia, ¿no? El río Ucayali está el río Apurímac, el Mantaro, el Tambo Urubamba. Entonces, estos han contribuido a la formación del río Ucayali. Y el río Marañón está el Morona, el Pastaza, el Tigre, ¿no?, el Guayaga. Todos ellos contribuyeron para formar el Marañón. Y el Purús, Yurúa, Yurúa, justamente ya son ríos, sobre todo cuencas únicas dentro de este sector. ¿Ya? Entonces vamos a tener esas 6 unidades hidrográficas que conforman el Amazonas. ¿Dónde se origina el Amazonas? ¿Dónde nace el río Amazonas? Arequipa, chicos, acá está el nombre, Arequipa, ¿ya? Está en Arequipa. Quebrada de Apacheta, las faldas del Nevado Quehuilla, Cordillera de Chila, provincia de Cayoma, región de Arequipa. No olvidemos, de ahí partimos, ¿ya? De ahí partimos. Se denomina en primer tramo, tiene diferentes nombres, Yoqueta, Chalamayo, Hornillo, Monigote. Profesora, no entiendo. Este es el Nevado de Quehuilla, Quebrada de Apacheta, nace con el río Yoqueta para denominarse Challamayo, Hornillo, Monigote, y miren finalmente que está conformando el río Apurímac. Entonces, ¿quién origina finalmente dónde se da el origen del Amazonas? Respuesta, ¿a través de qué río? A través del río Apurímac, ¿ya? A través del río Apurímac. Es por eso que la medición, para nosotros decir la longitud, el río de mayor longitud en el mundo, profesora, ¿no? Ahí tenemos a quién, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, al río Apurímac. Desde acá se mide la naciente del Amazonas hasta la desembocadura en el Atlántico. Por eso ganamos en longitud al río Nilo, ¿ya? Profesora, me tengo que aprender esto, Yoqueta, Challamayo, Hornillo, Monigote. Acuérdate que el que da origen al Amazonas es el Apurímac. Acuérdate la cordillera. Acuérdate el nevado. Y no te olvides de la región. Arequipa, Nevado de Quehuilla, Cordillera de Chila, a través del río Apurímac. Y acá está, miren chicos, voy a hacer la confluencia. ¿Te acuerdas? Es acá. Acá está el río Apurímac. Miren, acá está el río Apurímac. Apurímac, Apurímac, Apurímac. ¿Ya? Acá está el río Apurímac. Muy bien. El río Apurímac, acá está, confluye con el río Mantaro. Y cuando confluye, forma el río N. Acá está. Apurímac, Mantaro, forma el N. N confluye con Perene para formar al Tambo. Tambo confluye, o sea, se une con el Urubamba para formar ¿a quién? Al Ucayali. Y por el otro lado, acuérdate, el nudo de Pasco, ¿ya? El nudo de Pasco, ¿qué tenemos? Tenemos al Marañón, finalmente confluye con el Ucayali y se unen y confluyen, esta es la confluencia, en este caso final, ¿ya? Para confluir en la zona de Nauta y formar al Gran Amazonas, ¿ya? Al Gran Amazonas, jóvenes. Ahora, miren, en esta confluencia, Apurímac, Mantaro,
forma el N con Perené forma el Tambo, Tambo con Urubamba forma el Ucayali y finalmente el Marañón con el Ucayali está formando el Amazonas. ¿Qué vamos a decir finalmente, chicos? Miren, ¿por qué mencionamos a estos ríos importantes también acá? ¿No? ¿Qué son el Naná y el Napo, el Yarabí? Por ejemplo, en el sector peruano, los ríos que alimentan al Amazonas son, ahí tenemos, al río Yavarí, que sirve de frontera entre Perú y Brasil. Está el río, en este caso vamos a poner a todos acá de una vez. Me fui. Está el río Napo, ¿ya? Está el río Nanay, Napo, Yarabí. Estos son los afluentes del Amazonas en el sector peruano. Pero acá el Yarabí cruza frontera y se va al sector, también ya una vez que alimenta las aguas del río Amazonas, se va al sector de Brasil, ¿no? Ahora, profesora, también el Putumayo, mira, el Putumayo es este que sirve de límite de frontera entre Perú y Colombia, que finalmente va al sector de Brasil a alimentar las aguas del Amazonas. Otro río también que alimenta las aguas del río Amazonas es el Madre de Dios y recorre y se va al sector de Brasil cuando sale cruzando Bolivia, ¿no? Pero en Brasil no se llama Madre de Dios. En Brasil se conoce como el río Madeira. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la cuenca más oriental, que es una de las más importantes, zona de alta biodiversidad, es la cuenca del Madre de Dios. Ahora, al río Marañón, miren, en este caso, ¿cuántos ríos lo alimentan? Está el Morona, está el Pastaza y está el Tigre. ¿Ya? Estos ríos importantes que vienen del sector ecuatoriano. Y fíjense que hay un río que nace en el nudo de Pasco, que es el río Guayaga, que también es afluente del Marañón. ¿Ya? Morona, Pastaza, Tigre, Guayaga, afluentes del Marañón. Amazonas, Nanay, Napo, Yarabí, Putumayo, en el sector tanto peruano como de Brasil. Madre de Dios cruza el sector hacia el sector brasileño, donde también alimenta las aguas del río, en este caso, pues, Amazonas, pero con otro nombre, ¿no? Estamos hablando del río Madeira. ¿Ya, chicos? Entonces ahí tienen, sobre todo, para poder establecer este recorrido importante. Y nos vamos, ahora sí, nos vamos a la vertiente hidrográfica del Titicaca, no deja de ser importante también. ¿Por qué, profesora? Porque estamos hablando sobre todo del sector andino, está integrada por 13 cuencas y representa 3,6% del territorio, sobre todo nacional, o sea, 0,56% de las aguas nacionales. Origen de sus aguas glacial y pluvial, ¿no? Cordillera Carabaya y volcánica, cuenca endorreica, no olvides que desemboca en el lago, cauce rocoso, corto recorrido, estos son ríos netamente andinos, que compartimos con Bolivia. Irregulares, de poco caudal y torrentosos, ¿ya? Si nosotros retrocedemos al mapa, ¿dónde estaría la cuenca, la vertiente del Pacífico? Perdón, del Titicaca, ¿dónde estaría? Estaría acá. Este es el lago Titicaca, pues acá está. Y acá se flanquea dos cordilleras importantes, que es la cordillera de Carabaya, esta es la de Carabaya, ¿ya? La cara de Carabaya, y esta, la que está más al occidente, es la cordillera volcánica, ¿no? Esta es la cordillera volcánica, hoy lo he escrito con grueso. ¿Por qué les hago referencia, chicos? Porque ha venido en pregunta de examen. No puede ser que fallen a partir de acá. ¿Qué significa? La pregunta generaba, por ejemplo, que el lago Titicaca está flanqueado por un sistema de cordilleras, así mencionaba, ¿no? ¿Cuál es la cordillera que flanquea a la vertiente del Titicaca que está para el sector oriental? A eso se refería, para el sector oriental, o sea, esta. ¿Qué cosa es el sector occidental? Esta de acá, ¿no? La que está más al occidente es la cordillera volcánica y la cordillera que está más al oriente es la cordillera de Carabaya. Entonces la respuesta en ese entonces era Carabaya, ¿ya? La cordillera de Carabaya. Muy bien, acá podemos observar, por ejemplo, la cordillera de Carabaya, ¿ya? Y la cordillera volcánica.
¿no? Que están flanqueando este sistema importante hídrico en la zona andina, netamente andino sus ríos. Vamos al Ramis, que es uno de los más importantes. Fíjense, el de mayor extensión, porque miren cómo se extiende. Miren, todo esto es el Ramis, todo esto es el Ramis, ¿no? ¿Por qué? Porque también se agrupan acá sus afluentes, ¿no? Quienes confluyen para finalmente formar al famoso Ramis, ¿ya? Fíjese que nace en el nevado de Ananea, el nombre del río Grande, ¿ya? Y es el más extenso. Acá está el río Ramis, ¿no? Ahí está confluyendo finalmente con el Ayavirí y el Azángaro para formar al Ramis. Luego viene el río, en este caso Coata, este Coata que se forma por la confluencia de Lampa y Cabanillas, pasa por la ciudad de Juliaca, mira, 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 y así como Lima toma agua, ¿no? Abastece de agua potable a la población de Lima, el RIMAC, el Coata hace lo mismo en Juliaca, ¿ya? También, ¿no? Se abastece de agua a la ciudad de Juliaca. El Ilave, miren, el Ilave, acá hay cuencas, Uncayame, el Río Grande, el Río Huenque, por ejemplo, todos ellos. Profesora, es extensa este río, es extenso. Esto significa pues que es la segunda en extensión más importante de la vertiente del Titicaca, ¿no? Tenemos ahí el Huancané, ¿ya? El Huancané, este es muy cerquita del Ramis, que está desembocando en el norte del lago, ¿ya? Y el Suches y el Desaguadero, ¿por qué son importantes? Algo en común que tengan estos dos, no te olvides, tanto el Suches como el Desaguadero, ¿ya? Es que los dos, ¿ya? Que estos dos sirven de límite de frontera, son tomados como elementos naturales para el límite de frontera entre Perú y Bolivia, ¿ya? No olvidemos, estos dos sirven de límite de frontera. Ahora, el único efluente, quiere decir que descarga las aguas del lago Titicaca, nace de origen lacustre, nace del lago Titicaca, es el río Desaguadero, ¿ya? Y este río, mira como su denominación, desaguadero, desagua, ¿no? Una cosa, único efluente, lleva las aguas a Bolivia, profesora, sí, y lo desemboca en otro río, en otro lago, que es el lago Poopó, ¿ya? El lago Popó. Dicen que el lago Popó se está secando en Bolivia. Pobre Popó. Popó, ¿ya? Entonces, no olvidemos, desaguadero, desagua, efluente, lleva las aguas al sector de Bolivia, a otro lago, y estamos hablando del Popó. Muy bien, chicos, vamos. Entonces, estas son las vertientes hidrográficas. Ahora también tenemos que hablar del mar peruano. Profesora, ¿qué también características de este sector importantes? Sí. No olvidemos el área de nuestro mar peruano, Mar de Grau, ¿no? El ancho, que son las 200 millas, 370 kilómetros aproximadamente. La profundidad, que es 6.552, que esto es la profundidad de la fosa meridional, esta fosa que está en el sur, que compartimos con Chile. ¿Por qué hablamos de las dimensiones de nuestro mar? Porque este mar, todo lo que está mencionado acá, jóvenes, forma parte de nuestro territorio en soberanía. Todo lo que está en la profundidad, todo lo que está en el ancho, todo lo que está en el área, corresponde a nuestra soberanía. Hay regiones, claro, está la zona norte, región septentrional, desde Boca de Capones hasta la península de Illesca. Eso lo hicimos cuando vimos la demarcación, ¿no? Desde el norte, que corresponde el norte, el centro y el sur. La región central, meridional, desde Illescas hasta la frontera con Chile, ¿no? Esto es centro-sur. Las aguas, ¿dónde las aguas del mar peruano son más frías? ¿Cuando te vas más al norte o cuando te vas más al sur? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Cuando se van más al norte o cuando se van más al sur? ¿Dónde las aguas son más frías? ¿Qué dices tú? A ver, ¿dónde sentirás las aguas del mar peruano que son más frías? A ver, a ver. ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están, chicos? Los quiero leer. ¿Ya? A ver, al sur, pues, vamos al sur. Profesora, cuando me voy más al sur, más frío voy a sentir. Así es, más frío, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Bueno, jóvenes, vamos entonces, ya, vamos acá
Un ratito me están llamando otra vez. A ver, un ratito. Miss, no se escucha. Ya, muy bien, listo, gracias. Miren, ¿qué pasa acá? Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la temperatura, que en el sur las temperaturas sí son más bajas, de 13 a 14 grados, y en el norte de 20 a 22 grados, que las aguas son más cálidas, esto debido a la presencia de las corrientes también cálidas. Hay la presencia de la contracorriente, por ejemplo, ecuatorial, la corriente del Niño. En el censo hay un promedio, ¿no? De 17 a 19 grados, por ejemplo, ¿no? Pero todavía tienden a ser frías, pues, ¿no? En la zona central, los que están en Lima, por ejemplo, y se bañan en las playas, estas aguas son frías a pesar que tienes 30 grados de temperatura en verano, ¿no? Esa es, en este caso, la diferencia. Tú entras a bañarte por más calor que sientas y de pronto sales casi congelado, ¿no? Porque las aguas son frías. Y esta frialdad aumenta cuando te vas más al sur, ¿no? El color varía, ¿no? En el norte es un azul plomizo, en el centro un azul verdoso por la presencia de este verdoso, sobre todo en la zona centro-sur, la abundancia de fitoplancton. Y la salinidad es mayor, sobre todo de 32,2 a 35,6. Esto tiende a ser alta en la zona centro-sur porque la corriente peruana está acarreando traer mucha sal y hace que sea más salada el agua y por lo tanto las aguas tiendan a ser más viscosas. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando tú te bañas en el agua vas a sentir como pegajosa el agua, ¿no? Y necesitas darte un duchazo de agua fría, dulce, de agua dulce, ¿no? Para poder sacarte toda esa viscosidad. Y eso es bueno en la zona centro-sur tener esa alta salinidad para que exista alta viscosidad, sí, porque gracias a eso es que flota el fitoplancton, pues a un nivel importante de la superficie marina. ¿Cuáles son las corrientes del mar peruano? Está la corriente peruana y la corriente del Niño, ¿no? Esta corriente peruana son estas dos, esta línea celeste y roja. Se divide en dos subcorrientes importantes, que es la corriente costera, la que está más pegada a la costa, por eso el nombre, y la corriente oceánica peruana, la que está más al oeste. ¿Cuál de estas dos es más profunda? Es la que se va más al oeste, la rojita, ¿no? La corriente oceánica, en este caso peruana. Ahora, son intensas entre abril, septiembre y sobre todo, ¿no? Entre julio y octubre en el caso de la oceánica, donde el caso de la corriente costera, que se acerca más al sector del litoral, mueve las aguas y promueve lo que es el afloramiento de aguas también, ¿no? Para este sector, para generar mayor productividad y frialdad, sobre todo de las aguas en la zona centro-sur del país. En cambio, la corriente del Niño son aguas cálidas, fíjense en la zona norte, ¿ya? Y sobre todo esta calidez aumenta entre los meses de diciembre a marzo, ¿no? Donde justamente las temperaturas de las aguas aumentan y propician mayores precipitaciones
No vayas a confundir corriente del Niño con fenómeno. El fenómeno es una ocurrencia oceánica climática que viene en todo el sector del Pacífico. No, esto es solamente la corriente del Niño. ¿Por qué le han puesto el Niño? Porque pues aparece en diciembre, ¿no? El niño Dios, el niño Jesús. Dice que es el niño travieso, que genera estragos, etc. Ahora, tenemos el afloramiento. Les doy de frente el dato, chicos. El día que te pregunten a ti por qué las aguas del mar peruano son frías, no vayas a responder que es la corriente peruana. Contribuye, sí, pero ¿cuál es el factor más importante para que exista que estas aguas sean frías? Es el fenómeno de afloramiento. ¿Qué cosa es este fenómeno? No es otra cosa, chicos, que el ascenso, ¿ya?, de las aguas profundas a nivel de la superficie. O sea, las aguas profundas ascienden. Y estas aguas profundas tienen menor temperatura, ¿ya? Y estas, si tienen menor temperatura, ascienden a nivel de la superficie y de pronto va a generar, en este caso, que estas aguas que nosotros vamos a tocar a este nivel tengan a tener esa frialdad. Ahora, cuando ascienden estas aguas a nivel de la superficie, estas aguas profundas, no solamente ascienden aguas frías, también nutrientes. Y estos nutrientes están a nivel de la superficie. Uno dice, profesora, los nitratos, los fosfatos, los silicatos, sí, pero deberían descender rápidamente por la gravedad, profesora. No descienden, ¿saben por qué? Se mantienen un cierto tiempo ahí flotando a nivel de la superficie estos nutrientes, gracias al afloramiento. ¿Por qué? Por la viscosidad de las aguas, ¿no? Como son viscosas estas aguas, intentan que estos nutrientes estén más presentes a nivel externo en la superficie, ¿no? Entonces, esto fomenta que exista pues una zona de alta biodiversidad de especies, sobre todo ictiológicas, ¿no? Fitoplancton, zooplancton, una variedad de peces, por el fenómeno de afloramiento, ¿no? Profesor, ¿y por qué se producen esos movimientos de aguas verticales, de ascender de las aguas profundas hacia la parte externa? Ahí están las corrientes marinas, está sobre todo también, ahí está la corriente superficial, subsuperficial, son corrientes que contribuyen al afloramiento, y los vientos alisios, ¿no?, que generan esta zona. En nuestro país, ¿hay zonas de afloramiento importante? Claro que sí. Por ejemplo, frente a Paita tenemos Pimentel, Salaberry, esto en la zona norte, centro, Guarmey, tienes ahí la zona de Pisco, San Juan, Mollendo, en Arequipa, por ejemplo, donde se producen estos centros importantes de afloramiento. Otra de las aguas que hemos mencionado son las aguas criogénicas, y esto no es otra cosa que los glaciales en el Perú. ¿Son importantes? Sí. ¿Estos dónde se ubican? Se ubican en zonas altoandinas, cercanas a los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Son importantes porque almacenan agua, ¿no? Y conforme se van descongelando, forman ecosistemas cuenca abajo. En el Perú, de los 3.044 glaciales que almacenan, ¿no?, el hielo, contribuyen al escorrimiento superficial de las cuencas. Gracias a esos hay formación de ríos, hay formación de lagos, y se supone que el descongelamiento es lento, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Pero ¿qué está pasando? Lamentablemente, con el calentamiento global, esto se está acelerando. Más del 50% de los glaciales se han descongelado, lamentablemente, y ahí el problema está, más que nada, adivine dónde, donde está el Huascarancito, pues ahí en la Cordillera Blanca. Está Huallanca, Guayguash, Raura, por ejemplo, están dentro de esas zonas de descongelamiento. Sobre todo la Cordillera Blanca, que ha sufrido estragos grandes de descongelamiento, ¿no? Las tres cordilleras más grandes que mantienen hielo, el 75% de su volumen de hielo, son la Cordillera Blanca, la que se está descongelando también, la Cordillera de Vilcanota y Ampato en la zona de Arequipa, que representa un 8%. Chicos, lo último, manejo de cuencas. ¿Qué significa esto? Es administrar el territorio a través de un sistema de ríos. O sea, ¿cómo yo administro? ¿Cómo yo genero administrar? O sea, manejo adecuadamente una cuenca, hago uso adecuado de los recursos que existen en esta cuenca, ¿no?
y sabemos que una cuenca representa una cierta extensión, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿qué hay en esta cuenca? ¿Qué recursos naturales hay? Lo primero, agua. Lo segundo, bosques o flora, ¿no? Y suelo. Esos son los tres elementos más importantes que se tiene para realizar un adecuado manejo de cuenca. Entonces, lo que se busca es administrar, planificar, tomar medidas de conservación del agua, no contaminarla, la cobertura vegetal. Chicos, donde hay vegetación, no se produce erosión, no hay caída de deslizamientos, no hay caída de huaicos, y eso fomenta que tú estás realizando un adecuado manejo de cuencas, ¿no? Evitas la contaminación. ¿Es necesario el establecimiento de la población en esta zona? Sí, es necesario porque necesitas aprovechar los recursos de esta zona de cuenca, pero el manejo de cuenca lo tienes que hacer ¿cómo? De manera racional, de manera sostenible. Ahora, esto es una política de gobierno. ¿Por qué se hace esto de manejo adecuado de cuencas? ¿Saben por qué? Porque el Perú está cubierto de ríos. Tenemos cuencas, vertiente del Pacífico, vertiente del Titicaca, vertiente del Amazonas. Entonces, ¿qué quiere hacer el gobierno? ¿Qué quiere hacer el Estado? Quiere que cada uno, cada río, cada cuenca sea administrado, ¿no? Adecuadamente. ¿Qué cosa sea administrado adecuadamente? El suelo, el bosque y el agua. De esa manera, no perder los recursos que existen en una cuenca, hacer uso racional de los recursos. Y para eso, ¿quiénes participan? Los gobiernos regionales, locales y la misma población. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede, jóvenes? En esta zona de cuencas hay riesgos, pues, hay vulnerabilidad. Más riesgo hay cuando tú te asientas y tu casita está cerca del cauce del río, ¿no? ¿Qué desastres naturales pueden acontecer? ¿No? Inundaciones, uno. Pérdida de cultivos, de viviendas. ¿Qué más? Huaicos, ¿qué más? Sismos de repente en la zona donde te ubicas. Entonces, hay riesgo. Basta que ya tengamos a generar eso, entonces tenemos que propiciar lo que se conoce, ¿ya? En este caso como gestión de riesgo. Entonces, riesgo es la probabilidad de la ocurrencia. O sea, riesgo es que, mira, es como que tú en tu habitación, por ejemplo, ¿no? Tú puedes correr riesgo ahorita por el hecho que tú pongas en la puerta, ¿no? Una silla. O sea, el poner una silla en tu puerta, porque puede pasar un movimiento sísmico, ya es un riesgo. Entonces, es la probabilidad de ocurrencia de efectos adversos que pueden generar condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Te puedes caer, te puedes tropezar, te puedes golpear, muchas cosas. Entonces, entonces, ¿qué haces tú? Profesora, voy a quitar la silla. Entonces, al quitar la silla, estás quitando el riesgo, estás minimizando el riesgo, estás bajando el riesgo. Entonces, la idea, ¿no? Es anticiparnos al desastre. Entonces, cuando a ti te dicen anticipación del desastre, te están hablando de gestión de riesgo, ¿no? Te están diciendo que vas a tomar medidas adecuadas para prevenir, mitigar consecuencias de cualquier fenómeno. Por ejemplo, si sabes, ¿ya? Si sabes que ya viene la época de lluvia, ya vienen los huaicos, ¿qué vas a hacer? Limpiar los cauces de los ríos. Si tú estás limpiando los cauces de los ríos, estás descolmatando, ¿qué estás haciendo? Gestión de riesgo. Estás previniendo un desastre, ¿no? Comienzas a construir muros de contención en los cauces de los ríos, porque los ríos crecen, hay crecida, ¿no? Época de lluvias. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás previniendo. ¿Cómo se llama eso? Gestión de riesgo, ¿ya? Entonces, a eso vamos a denominar y finalmente vamos a definir de esa manera. Manejo de cuenca, fíjense en este gráfico, para terminar esta partecita, fíjense cómo han construido el drenaje, defensas ribereñas, estas defensas ribereñas que serán gestión de riesgo, anticiparte al riesgo, ¿no? Limpio y descolmatado el río, gestión de riesgo, ¿no? Fíjense cómo están haciendo buen uso del agua, del suelo, manejo de cuencas, ¿no? Están construyendo presas altoandinas para que el recurso hídrico no escasee, manejo de cuencas, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con prevención, ¿no? Para que no exista un riesgo, es gestión de riesgo, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a las claves.
nos vamos a cívica, no nos va a cargar el tiempo, nos han quitado el tiempo por ahí, cuando nos han llamado por teléfono, no es justo. Pero bueno, acá están las claves. Vamos, en este caso, acá la semana 6 de geografía, ejercicio 1, 2 y 3. Ahí tenemos las claves, chicos, para pasar ahora sí a educación cívica. ¿Ya? Vamos. ¿Ven el PPT, jóvenes? ¿Se ve el PPT, por favor? A ver, Sí, ¿se ve el se ve. PPT? Sí se ve, Sí, Miss. ok, listo, vamos. Entonces, ¿qué tenemos que ver en esta semana de cívica? Vamos a ver sobre todo, ¿ya? Lo que es el tema de convivencia democrática, cultura de paz, problemas de convivencia en el Perú, discriminación, corrupción y delincuencia. Miren, convivir democráticamente en la sociedad. Qué difícil, ¿no? ¿Por qué, profesora? ¿Por qué? Porque simplemente convivir en la sociedad donde todos formamos parte de la sociedad y fíjense, somos distintos unos con otros. La única forma de llegar a esta convivencia democrática, ¿no? Y establecer valores, respeto de derechos, armonía, buscar la armonía, justicia, democracia, libertad, igualdad, que se cumplan todo esto en la sociedad es mediante las normas. ¿Qué son las normas? Son reglas, reglas de conducta que se tienen que aplicar. Si no aplicamos esto, finalmente no vamos a poder vivir adecuadamente. Es como que las normas que se establecen en tu casa. ¿Quién pone las normas? Tus padres. Tienes que asear tu cuarto, tienes responsabilidades, no solamente eso, tienes que ciertas normas que se tienen que cumplir. Esto no son horas de llegar, tú tienes un horario, normas que se tienen que cumplir. Imagínense si en la sociedad no existirían normas y todos hagan lo que les da la gana. Imagínense la forma, ¿no? ¿Cómo sería la situación? Y no sería adecuada. Entonces, las normas nos rigen en la sociedad para buscar esto de la convivencia democrática, ¿ya? Vamos a las normas morales, a las normas sociales y a las normas jurídicas. Entonces, las morales son tuyas, son intrapersonales, son aquellas que te rigen a ti, hay un sentimiento de culpa a veces cuando no las cumples. Esas normas morales que a ti te dicen, no toques eso porque no te han enseñado a no tocar algo que no es tuyo, ¿no? Y si lo tocas, después te sientes culpable y dices, oh, mira, ¿no? Te salga pues ahí el sentimiento de culpa que tú no quieres que salga. La conciencia te sale a aflorar ahí, por ahí, a juzgarte a ti. Estas normas morales, si quieres, tú las cumples y si quieres, no. Son tuyas. Pero ¿quién te va a juzgar? Tu conciencia. Las sociales nacen en la sociedad, normas de conducta de la sociedad. El saludo, buenas tardes, profesora, buenas noches, profesora, buenas tardes, mamá, papá, ¿no? El taparte cuando vas a estornudar, son normas sociales que se tienen que cumplir. Si no los cumples, la sociedad te juzga, ¿no? Y las jurídicas, estas sí son obligatorias, porque estas sí tienen sanción de por medio. Estas sí tienes que cumplirlas, ¿no? Y se establecen para una adecuada convivencia democrática. Entonces, esta convivencia democrática está sustentada en la cultura de paz. Quiere decir, eh, nosotros dentro de esta convivencia tenemos que tener la capacidad de escuchar, aceptar a los demás, aceptando las diferencias. Yo sé que es difícil, ¿no? Aceptar a otra persona, más aún cuando es diferente, ¿no? Sin que los derechos de una persona avancen sobre los derechos de los demás. Ahora, la convivencia democrática, las normas son pautas de comportamiento que guían, regulan, ordenan la vida de las personas y los colectivos de acuerdo a los valores y las situaciones. ¿Qué valores? El consenso, el tomar una decisión en conjunto, la igualdad. Todos nos tratamos con la misma situación, ¿no? No importa tu condición. El respeto, qué tan importante esto es para cualquier relación. Así sea amical la que tú tengas, el respeto es importante. El pluralismo, reconocer que somos diversos y a pesar de eso generar pensamientos y opiniones que se respeten. La tolerancia, profesora, no lo tolero, no puedo, no, hay que buscar eso, escuchar y aceptar las diferencias. La libertad,
¿no? La capacidad de pensar y decidir lo que uno, en este caso, crea conveniente sobre todo. Y es por eso que a través de en este caso, la Organización de las Naciones Unidas, en esta resolución que emite, Declaración del Programa sobre una Cultura de Paz, establece la definición, ¿no? ¿Qué cosa es cultura de paz, profesora? Conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida. Todo lo que tenga que ver, ya sea formas de vida, actitudes, valores, tradiciones, que busquen y establezcan el respeto a la vida y rechacen la violencia y la práctica de en este caso, todo lo relacionado con la violencia. Entonces, cultura de paz, respeto de la vida y rechazas la violencia. Eso sería el resumen. Ahora, ¿cómo llegas a esto? ¿Cómo se vincula la cultura de paz? Bueno, esto lo establece la ONU. ¿Ah? Bueno, la ONU, ahí Estados Unidos fue el primer promotor en generar en el mundo, propiciar la cultura de paz luego del atentado que tuvo el 11 de septiembre. Él era el primer promotor de la cultura de paz en el mundo. Imagínate, qué contradicción, ¿no? Pero bueno, ahí está. Cultura de paz. Dicen que para que haya cultura de paz en un país, hay que respetar los derechos humanos, la eliminación de todo tipo de discriminación, ¿no? Que se puedan, en este caso, establecer, ¿no? El caso de la xenofobia, la discriminación racial, las intolerancias conexas a esto, a todo tipo de discriminación. La solución de las controversias a lo que es mediante el diálogo, no llegar a enfrentamientos mayores, hay que resolver mediante el diálogo, dicen, ¿no? Pero bien difícil esto también. Promoción del desarrollo económico. Chicos, país que no tiene un desarrollo económico es propenso a caer a muchos quebrantamientos de la cultura de paz. Porque cuando tú tienes un desarrollo económico, tienes acceso a salud, educación, ¿no? En este caso, recreación. Es muy importante el desarrollo económico para una cultura de paz y la erradicación. Esto va ligado al desarrollo económico de la pobreza y las desigualdades, sobre todo. Bueno, y todo esto es lo que propone lo que es la cultura de paz, el desarrollo de la cultura de paz. Bueno, vamos a ver si se cumple. Profesor, en el Perú, bueno, hay problemas, pues, acá están los problemas. Problemas de convivencia en el Perú. De estos tres, discriminación, corrupción y delincuencia, ¿cuál es la peor? Bueno, pues, tenemos que poner los tres ahí en la parte más alta de la cúspide, de lo que vendría a ser más que nada, ¿no? Problemas de convivencia, pero la lacra de nuestra sociedad hoy en día, la corrupción. La discriminación todavía se da en muchos aspectos, es un tema latente hoy en día, ¿no? En nuestro territorio, en nuestro país, y la delincuencia que va creciendo poco a poco. Bueno, según la discriminación, es el trato injustificado, desigual, diferenciado de una persona sobre otra persona o sobre un grupo. Es la segregación que se da a una persona por diversos motivos, ¿no? Según la Defensoría, para que exista un acto discriminatorio debe tener tres condiciones. Mira, si te hacen estas tres, es que te están discriminando. Trato diferenciado que te da una persona y de manera injustificada, ¿no? Mientras a otros los atiende, a ti no, y te da miles de motivos. Te dice que no hay mesas, no hay cupos, no, ya se acabaron las entradas. Que se base en un motivo prohibido como el color de la piel, el sexo, el idioma, la religión, la discapacidad sexual, etc. Y que se produzca la anulación o el menoscabo del reconocimiento. O sea, no te reconoce en ningún momento, prácticamente te ignora el hecho que tú estés reclamando algo. Si tú ves estos tres elementos, según la Defensoría, te están discriminando. Profesora, ¿y qué tengo que hacer? La discriminación está prohibida en el Perú, hay que denunciarla. Nadie te puede discriminar en ese sentido. ¿Ya? Nadie te puede discriminar. Una de las facultades para terminar con la discriminación, el hecho que las personas no denuncien a ser víctimas del maltrato. Principales tipos de discriminación, ¿ya? A ver un ratito, chicos, un ratito, por favor.
principales tipos de discriminación tenemos el social, ¿no? Esto se da dentro, en este caso, de una persona o un grupo étnico, ¿no? Desvalorizando un grupo o social. ¿Aló? ¿Allá? A No ver, a se ver. presenta pantalla más. ¿No se presenta? A ver, vamos a ver. Oh, vamos a ver, a ver. Oh, chupu. Hoy día sí me han molestado mucho, ¿ah? No me gustó. Ya, entonces, laboral, el desempeño que pueda tener una persona dentro de un, en este caso, recinto laboral donde hay trato de inferioridad religioso por las creencias, ideológico, las creencias diferentes que te puedan generar una segregación por eso también. La nacionalidad que se da por el origen que tú tengas y que tú visites o estés en un país residiendo, por ejemplo, la discapacidad, la orientación sexual que se está dando hoy en día, ¿no? Cómo se están tratando a las personas por la orientación que puedan tener. Y algo que sí es tema de evaluación también, y lo voy a tomar acá ahorita para explicarlo, es el caso de la corrupción. Lamentablemente queremos ver ejemplos de corrupción, hay que prender pues nuestro, nuestro televisor todos los días las noticias, ¿no? Bueno, el mal uso del poder público, incumplimiento de los principios del buen gobierno, ¿ya? Para obtener ventajas o beneficios indebidos a quien actúa para terceros, ¿no? En perjuicio del bienestar general. Chicos, para que haya corrupción tiene que haber una autoridad, tiene que haber un funcionario y un ciudadano. ¿Ya? Hay involucrados también un ciudadano, pero generalmente actos de corrupción son por autoridades, en este caso por funcionarios públicos, que están transgrediendo y obteniendo beneficios, cobros indebidos para, en este caso, en contra del Estado, ¿no? Ahora, ¿qué factores? Acá ponen la ambición, la codicia, falta de valores, la baja autoestima, falta de transparencia, y afecta al gobierno, a las instituciones del Estado, los derechos de las personas en todo momento. Ahora, ¿qué tipos de corrupción? Qué lamentable, ¿no? Estudiar en un país tipos de corrupción. Cohecho gobierno, ¿qué cosa es? Es la famosa coima, ¿no? ¿Cuánto hay? Profesora, dame la fija, profesora, ¿no? Yo ahí le doy su sencillo, profesora. Eso es un tipo de corrupción, ¿ya? Entonces, cohecho o soborno. Ahora, miren, hay pasivo y activo, y encima lo tienes que estudiar todavía. ¿Cuándo es pasivo? Acá te lo estoy poniendo en negrita para que lo tengas en cuenta, ¿no? Cuando una persona incurre en este delito, es un funcionario. El funcionario, servidor público que acepta o recibe, solicita, condiciona, su actuar, entrega, promesa, donativo o ventaja de una parte del ciudadano. O sea, es el que solicita o recibe la coima. El funcionario, eso es pasivo. ¿Cuándo es activo? Cuando el que ofrece es él, en este caso, el ciudadano, a través de una coima. Incurre en delito de cohecho activo, ¿ya? Aquel que ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa de ventaja o beneficio. Ya pues, jefecito, mire, me pasé la luz roja, pero ahí está sus 50 soles para que se compre alguito, pues, ¿no? Entonces, yo estoy ofreciendo al policía, eso es cohecho o soborno activo. Estoy ofreciendo una coima, yo como ciudadano, entonces eso es activo. ¿Cuándo es pasivo? Cuando el funcionario recibe, ¿ya? O también solicita, oye, ¿sabes qué? Para solucionar esto, necesito 100 soles. Pues, tú dirás, ¿no? Tú decides, ¿ya? Entonces, finalmente, esto significa que es pasivo. ¿Ya? Estamos hablando de pasivo. Ahí están las diferencias para que ustedes lo puedan, en este caso, generar la situación. Por ejemplo, ahí tienes, un ciudadano entrega al inspector de transporte 50 soles con la finalidad de liberarse la papeleta correspondiente. O sea, el ciudadano está dando una coima. Esto significa cohecho activo. Es el ciudadano el que ofrece. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos
Peculado. ¿Qué cosa es peculado? Cuando el funcionario o servidor público se apropia o utiliza de cualquier forma para sí otro dinero de bienes que haya confiado para su razón del cargo. Peculado es cuando un funcionario agarra gasolina del Estado que le ha dado una camioneta para que él se traslade, un ministro para que se traslade pues de su trabajo al centro, a llevarlo a cualquier lugar donde está trabajando este funcionario público. Pero el carro que le ha dado el Estado no lo utiliza para él, sino lo utiliza para su esposa, para que le lleve a comprar, ¿no? La gasolina también para su uso personal. Eso es peculado. Tú no puedes agarrar ningún bien, ningún dinero del Estado. En este caso es catalogado como acto de corrupción, ¿ya? Una tesorera, en este caso, agarra de la caja chica para realizar compras para su consumo. Eso es peculado. No puedes beneficiarte de los bienes o, en este caso, recursos del Estado. Colusión es cuando se coluden varias empresas o funcionarios para perjudicar al Estado. Es como que yo soy una representante del Ministerio de Salud y me han dicho para comprar pues paracetamol, ¿no? Una pastilla. Y de pronto comienzo a generar licitación a varias químicas y una de las químicas me dice, oye, ¿sabes qué? Yo voy a vender paracetamol, te lo vendo a ti a 10 céntimos, pero le decimos al Estado que cuesta un sol, cosa que yo te doy una fuerte cantidad, nos beneficiamos y ahí finalmente te beneficias tú. ¿Qué estás haciendo? Estás coludiendo con esa química para perjudicar al Estado. Eso se conoce como colusión, ¿ya? Tráfico de influencias, cuando obtienes un beneficio a través de una promesa o donativo, ¿no? Esta persona ha generado, por ejemplo, un grave accidente donde ha sido perjudicada una persona, pero por ahí hay un funcionario que le dice, oye, yo te puedo resolver el caso si es que tú me das una suma de dinero y finalmente pues ahí vamos a generar, solucionarte el problema, ¿no? Estás utilizando influencias de un funcionario para beneficiarte tú. Eso es tráfico de influencias. O adquirir un puesto de trabajo, por ejemplo, ¿no? Tráfico de influencias, ¿no? Malversación de fondos es cuando tú utilizas un fondo, por ejemplo, a mí me han dado para comprar vacunas. Y bueno, no voy a comprar vacunas, voy a comprar mascarillas. Entonces, destinas el dinero que estaba para comprar vacunas, lo destinas para comprar, en este caso, mascarillas. Eso es malversación de fondos. Haces uso indebido de ese recurso cuando deberías haber comprado vacunas y compras otra cosa de menor costo donde tú te beneficias. Ahí corre, en este caso, la situación de que haya un beneficio. Y cobro indebido es cuando un funcionario o servidor público, abusando de su cargo, exige entregar contribuciones a favor, en este caso, de lo que quiere recabar, ¿no? Cuando hay una tarifa legal y te cobra algo indebido, ¿no? Sobre todo en los colegios, etcétera. Y la delincuencia, chicos, que tenemos los tipos de delincuencia contra la vida, contra la libertad, la tranquilidad, lo tienen también en su separata. Ya me tengo que retirar. Acá tengo los ejercicios para ustedes. Cualquier cosa estaremos reforzando esta semana también de educación cívica, la próxima semana ya con ustedes. No se olviden que tienen las consultas académicas también donde puedan recurrir a, en este caso, resolver cualquier duda. Muy bien, chicos, nos quedamos ahí. Muy buenas tardes. Disculpen la situación que se presentó hoy día, escapó de mis manos, ¿no? Y la idea era que ustedes pues tengan a recibir todo el desarrollo de la clase de esta semana. Muy buenas tardes con todos, chicos. Cuídense mucho, por favor.